una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo: esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Padre amado, te damos gracias por toda la bendición que nos has dado en esta semana y permitirnos estar presentes este día, donde por medio de nuestro pastor nos edificarás, nos darás alimento espiritual en la clase, en la predicación, Señor. Nos muestras en tu palabra que el hombre es orgulloso, hace planes, sin conocerte, vive en vanagloria, Señor. Pero gracias porque tú tienes el control de toda tu creación, y corrige, Señor, nuestros rumbos. Asimismo te pedimos que en cada uno de nosotros, estando en oración, en la lectura, en comunión, creemos, Señor, estar caminando bajo tu voluntad, pero si no es así, Señor, corrígenos, Padre. Padre, llevo a tu oído, Señor, peticiones de nuestra congregación, como es el próximo evento de matrimonios, Padre. Las iglesias hermanas, junto con la nuestra, Señor, están preparando con su corazón, con su espíritu, tu palabra para todos los matrimonios que forman parte de tu iglesia en estas congregaciones. Te pedimos que tú guíes el corazón de los pastores que van a predicar, el corazón de todos los matrimonios que van a participar, que sean edificados, Padre. Tal vez que no se esperen hasta estar presentes en ese día, sino que vayan buscándote, Señor, como matrimonios en oración, en comunión, buscándote en tu palabra. No es fácil, Señor, un matrimonio. Son dos pecadores, Señor, que están conviviendo con tu bendición. Es una difícil, pero también edificante relación que tú me has bendecido desde el inicio de tu creación, al crear una ayuda idónea a Adán. Y Señor, te pido, Señor, bendigas este evento y que no haya nada que estorbe, Señor, a todos los que van a participar e ir en esa fecha. Señor, también pongo en tus manos nuestras autoridades, Padre. Sabemos que, como lo muestro en tu palabra, tú tienes el control de todo lo que sucede, pero nuestras autoridades, sin conocerte, trabajan conforme a su voluntad, conforme a las ideologías humanas, y sabemos que muchas de ellas no son correctas, Padre, simplemente por trabajando con egoísmo, Señor, pues no realizan bien sus funciones. Te pedimos por los tres poderes, Señor, judicial, federal, ejecutivo, legislativo, para que ellos puedan, con tu guía, con tu obra, Señor, puedan hacer su trabajo conforme a tu voluntad. Por las autoridades de nuestra iglesia, nuestros pastores, los servidores, Señor, que tú trabajes en los corazones de cada uno de ellos para que ellos sigan creciendo, sean esforzados, Señor, en día a día. No se desvíen, Señor, de tu palabra, como dices, ni a izquierda ni a derecha, puedan resolver las tentaciones, las pruebas que tú pongas en cada uno de ellos. Por las autoridades en las familias, Señor, los padres, o en algunos casos donde no está presente, sean la mujer de la casa, Señor, esa autoridad que sea ejercida, Señor, conforme a tu palabra, no llevando a nuestros hijos a ira, Señor, sea con amor, con disciplina, con todo lo que nos muestras en tu palabra, Señor.
que esa comunión en los hogares sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de tus hijos. También, Señor, por salud, Padre, para que en estos tiempos que iniciamos épocas de frío, pues de acuerdo a tu voluntad, Señor, podamos proteger nuestro cuerpo, pero sabemos que lo que más importa es nuestro espíritu, Señor, que no nos desviemos de las disciplinas que nos exhortan aquí nuestros pastores a trabajar día a día. Y conforme a tu voluntad, Señor, esas enfermedades puedan ser libradas de cada uno de nosotros. Hay algunas enfermedades más complicadas, más difíciles, enfermedades que sí requieren un tratamiento, un seguimiento especial, inclusive alguna operación. Toma el control de cada una de ellas en esta congregación, Padre, para que no caigamos en desesperanza, en amargura, Señor. Tengamos fe, esperanza en ti, en tu obra, y que podamos salir adelante conforme a tu voluntad, sabiendo que tú todo lo que nos vivimos conforme a tu voluntad nos ayuda a bien. Señor, te pido por todos los jóvenes en esta congregación para que ellos se esfuercen, Señor. Tú sabes, inclusive en adultos, Señor, y realmente quién es un hijo tuyo. Con mayor razón los jóvenes que están expuestos a más ideas. Señor, desafortunadamente la tecnología, la sociedad, pues los bombardea mucho a este grupo, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu guíe en todos cada uno de ellos sus corazones, para que no se dejen deslumbrar, Señor, por el mundo, y te busquen, Señor, te busquen siempre en tu palabra. Si alguno de los hombres o mujeres de esta congregación podemos serles útiles, Señor, ayúdanos, úsanos para poder edificar a este grupo. Te doy gracias infinitas, Señor, pongo todo este día en tus manos para que sea conforme a tu voluntad y de edificación a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues qué padre, qué hermoso, qué bonito, qué chido, no sé cómo se diga, es hacer oración, ¿no? Y poder entregar este tiempo al Señor y en dependencia total a Él poder estar en comunión. Y precisamente ese es el tema de esta mañana, tengan comunión unos con otros. Tengan comunión unos con otros. Si me quieren acompañar, por favor, a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Se dan cuenta? Es al inicio de esta primera carta, los primeros versículos de donde surge este unos a otros. Y dice en la Nueva Biblia de las Américas, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, hoy esta frase de comunión ha sido como uno de esos llamados clichés dentro del cristianismo. No sé si ustedes han escuchado. Congreguémonos todos los domingos para tener comunión unos con otros. Tenemos un desayuno, un convivio para tener comunión unos con otros. Los queremos invitar a nuestro hogar o lo invitamos a nuestros hogares a tener comunión unos con otros. Pero, aunque son actos, entre comillas, buenos, las comillas son porque muchas veces no tenemos comunión bíblica. Entonces el Señor aquí nos da las bases en este versículo solamente de cómo podemos en verdad tener comunión bíblica, comunión de acuerdo a su voluntad. Esta es la comunión a la que hemos sido llamados nosotros. Y tenemos como objetivo en esta clase entonces que podamos comprender juntos
cómo Primera de Juan 1:7 conecta, hermanos, vean que la vida en la luz de una persona, de un creyente, la comunión mutua y la obra purificadora de la sangre de Cristo. Estas tres cosas las vimos en nuestro texto y que de esta desmenuzación que vamos a hacer del texto puedan salir aplicaciones prácticas para fomentar comunión, repito, comunión bíblica en la iglesia local. Esa es la meta, fomentar comunión bíblica en la iglesia local. Lo que acabamos de leer entonces nos enseña, en resumen, que si vivimos en la luz de Cristo, la vida y obra del Señor nos unen en comunión auténtica y purificadora. ¿Ya se dieron cuenta? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero eso es lo que enseña Primera de Juan 1:7, que si vivimos en la luz y la obra de Cristo nos une en comunión auténtica y purificadora, la comunión verdadera va a fluir y esa comunión es fruto de la gracia, escuchen de qué, de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Por qué será importantísima la obra purificadora de la sangre de Cristo para tener comunión bíblica? Lo vamos a ver juntos. Ese objetivo lo vamos a alcanzar, lo vamos a estudiar. Así que entonces, la comunión verdadera es fruto de la gracia que limpia mediante la sangre de Jesús y exige, demanda transparencia, mutua edificación y prácticas congregacionales concretas, así concretas. O sea, de este solo versículo, hermanos, vamos a ver juntos 4 componentes de la comunión bíblica entre unos o de unos a otros. 4 componentes de la comunión bíblica de los unos a los otros. Y si ustedes recuerdan la enseñanza de nuestro pastor Ascari, esta es una epístola pastoral a comunidades cristianas con problemas llamarían los teólogos cisma. ¿Saben qué es un cisma? De divisiones internas, ataques internos y externos con la intención de dividir el pensamiento, dividir la teología. Y entonces la primera, la segunda y la tercera carta de Juan son cartas pastorales que tienen el propósito de manifestar esas falsas enseñanzas que tienen la intención de dividir, de desviar a la iglesia de Cristo antes de que el último apóstol parta. El tema central entonces es la vida verdadera en relación con la verdad, el amor y la comunión. Si pudiéramos resumirlo así, es la vida verdadera. ¿Se acuerdan que el pastor hacía énfasis entre que con Juan o en sus cartas de Juan, sobre todo en esta primera carta, no hay puntos medios, es blanco o negro, no hay puntos intermedios grises, es frío o caliente, no hay tibieza. En otras palabras, se es cristiano o no se es cristiano, porque esa es la intención de la carta de Juan más resumida. Pero el tema central, entonces, repito, es la vida verdadera, o sea, la vida de un creyente verdadero en relación con la verdad, que es la palabra de Dios, el amor y la comunión. Si ustedes recuerdan, Primera de Juan contrasta caminar en la luz con caminar en las tinieblas. Si ustedes ven los versículos o el contexto que envuelve nuestro texto, corrige, dijimos, herejías que negaban sobre todo la encarnación de Cristo y subraya ética práctica como prueba de fe. O sea, Juan no solamente lleva a su audiencia entonces a contrarrestar estas herejías, sino a subrayar la ética práctica de un cristiano como una prueba de fe. Las obras no salvan, pero son evidencias de un verdadero creyente. Ese es básicamente como un contexto. Si ustedes quieren leer Primera de Juan,
léanlo con esos propósitos. ¿Quieres saber si eres creyente? Lee Primera de Juan y a la luz de los textos que ahí vienen, los temas que trata Juan, vas a encontrar como en un espejo puro si eres creyente o no. Con el único propósito, hermanos, de que tal vez lo eres, pero Dios te va a mostrar que hay áreas que necesitas cambiar. Y te motiva, Juan, a que veas eso. Y dentro de esa carta también contrarresta estas herejías del siglo I y que llevan hasta el siglo IV con ataques directos a la persona del Señor Jesucristo. Primero en cuanto a la encarnación, en Primera de Juan, pero después con los padres de la iglesia. Recuerden, si pudiéramos dividir la primera etapa de la historia de la iglesia, se le conoce como patrística. Y esta abarca los siglos I al V. Se le conoce como patrística porque en estos primeros siglos se difunde la base de los padres de la iglesia, esto es, de los discípulos de los primeros apóstoles. Y estos hombres se les conoce, y también ellos se dividen en nicenos, post-nicenos, después de este concilio de Nicea en el 316. Ese concilio, recuerden, eran como juntas en donde las iglesias se convocaba a estar reunidas precisamente para contrarrestar herejías como la que estamos viendo que Primera de Juan enseña. Y entonces estos 4 componentes de la comunión bíblica a la que estamos llamados, en primer lugar, hermanos, el contraste de la comunión, el contraste de la comunión. Si ustedes ven, dice, pero si andamos en la luz, la primera parte del versículo 7, Primera de Juan 1:7, la primera frase, pero si andamos en luz. Este verbo andamos, peripatomen en griego, hermanos, significa caminar, pero se utilizaba de una forma como una metáfora bíblica de la conducta de vida de una persona, la forma de vida. O sea, cuando dice andar, significa la forma de vida, la conducta de vida, cómo se conduce a alguien. No sé si has escuchado la frase, mira cómo anda esa persona, para ver que tal vez anda bajo el efecto de alguna droga, el alcohol. Muchas veces a distancia te das cuenta de la conducta de esa persona. Pongo esa ilustración porque como es la más normal que en la calle manejando o caminando, de repente veamos, ¿no? O mira cómo están peleando esas personas, ¿no? En la misma calle. Esa es su conducta, es su forma de vida. Pero es lo que dice el texto, pero si andamos en la luz, esto es, pero si caminamos, tenemos una conducta de vida en la luz, nos enseña entonces que este andar no es solo un acto puntual, sino implica hábito y dirección moral. Es una forma de vida. Pero dice en la luz. Primera de Juan nos dice que esa imagen de luz, esa imagen de santidad y comunión tiene que verse reflejada en nuestra comunión con Dios. O sea, si se dan cuenta, ahí comienza la comunión bíblica, en la comunión con Dios. Por eso dice, pero si andamos en la luz, amarrados a Cristo, unidos a Cristo. Entonces, andar en la luz es vivir, en pocas palabras, bajo la revelación y norma de ¿quién? De Cristo, de nuestro Señor, como Él nos enseñó a vivir. De hecho, eso parafrasea un versículo, ¿verdad? Hay que andar como Él anduvo. Otra vez la palabra andar, peripatemo. Si nos decimos cristianos, hay que andar como Él anduvo. Él es el mejor ejemplo. Y no solo entonces pudiéramos decir que la norma es Cristo, y al decir que debemos andar como Él anduvo, tenemos que hablar de varias características de este andar. Uno, transparencia moral.
¿A qué le suena esta frase? Porque está compuesta de dos palabras, transparencia moral. Lo que venga a su mente. Okay. Ok, Águeda. Ok. Muy bien. Y tenemos el mejor ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo transparencia moral, hermanos. Sí, en su totalidad. Y aún con todo, manifestando su humanidad, dice que tuvo hambre, ¿cierto o no? La manifestó. Vimos cómo con látigos echa a los cambistas, a los vendedores en el templo. Parece que está pecando, pero expresa esa naturaleza humana con esas reacciones, con ese celo santo. Ya hemos estudiado que él no peca en ese momento, pero lo que quiero es que veamos su ejemplo. En el huerto del Getsemaní vemos transparencia moral en él. Expresa ese miedo en su naturaleza humana de decir, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa, este cáliz. Transparencia moral, abre su corazón ante el Señor, lo deja escrito en los evangelios y nos dice, miren, esto es transparencia moral. Lo vemos andando con los niños, no nos manifiesta el gozo, que parece que es una de las expresiones que la Biblia no muestra de Jesús, pero no de manera directa, pero implícita. Vemos el gozo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo manifestado, transparencia moral. Entonces, si te das cuenta, nosotros que tenemos que ser imitadores de Él y vivir bajo la revelación y norma de Cristo, queremos tener comunión bíblica con alguien, comienza desde nuestra transparencia moral con Él, el que conoce todo de nosotros. Escucha esto, conoce todo, bueno y qué, malo. Lo que necesitamos cambiar, el Señor lo sabe, lo conoce. Para Juan, la luz es lo opuesto a las tinieblas, y estar en la luz implica reconocer, escuchen qué, la realidad del pecado, reconocer la realidad del pecado. El pecado es una realidad aún en la vida del creyente. Rodea al creyente porque vivimos en un mundo de pecado, gobernado de pecado. Y eso es algo, hermanos, que hoy en la iglesia actual es algo que se quiere evitar. O no hablar del pecado, porque incluso el púlpito es fuerte para hablar del pecado, pero en la vida práctica es algo que entre creyentes no hay transparencia moral. ¿Cuál es la respuesta clásica al hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bendecido, ¿no? Bendecido. O sea, ya es como algo natural que sale de nosotros y a veces no venimos tan bendecidos, ¿no? O sí, pero en una prueba tremenda. Tan solo para decir, me desvelé, tengo sueño, traigo sueño hoy, domingo, en el día del Señor, nos avergüenza. No hay transparencia moral, no le queremos decir a la persona, pues bien desvelado, porque me piqué en la serie. No somos transparentes moralmente hablando. Normalmente queremos evitar el que se nos vean nuestra humanidad, hermanos, ¿no? Tampoco estoy haciendo un llamado a que seamos honestos en todo, porque hay que ser prudentes, ¿verdad? Con el débil, con el que puede usarlo para juzgar, pero aún a veces el vernos vulnerables no lo vemos en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, implica reconocer la realidad del pecado y escuchen aparte, y vivir en verdad. Alguien que me ayude a leer primera de Juan 1:6 y después 8 y 9, que es el contexto de nuestro texto. Primera de Juan 1:6 primeramente. ¿Ok? Juan quita inmediatamente toda falsedad de nuestra religiosidad e hipocresía que pudiéramos tener. Si decimos que tenemos comunión con Él, no podemos andar en tinieblas, no podemos andar en las obras de la carne, vivir a nuestra manera. Entonces, cada vez que nos encontremos de repente ya pecando mucho, el creyente verdadero dice, no, yo estoy viviendo en tinieblas, no tengo comunión con Dios. Esa es la realidad. Es lo único que aparta al creyente de nuestra relación con Dios, el pecado. Entonces vean ahora los versículos 8 y 9, lo que rodea nuestro texto. ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo contexto de nuestro pasaje nos enseña esa transparencia moral a la que somos llamados, vivir en la realidad del pecado que nos rodea y que ataca nuestra carne también y que como Pablo decía en Romanos 7, el pecado que mora en quién. Él dijo, no, ya no, rechazo, decreto, ya no decimos eso en un contexto reformado. Pero vivimos a veces de esa manera, hermanos, queriendo negar que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que tenemos tentaciones. Tenemos que vivir a la luz, eso nos hace humildes, necesitados de Dios y necesitados los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Primera de Juan 1:6 es la catapulta de nuestro texto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero es algo parecido a lo que dice Efesios 5:8. Yo lo leo, hermanos, para que avancemos. Porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad, entonces, ¿qué significa? Vivan, tengan una forma de vida como hijos de luz. Se tiene que notar su forma de vida como hijos de luz. La vida cristiana, hermanos, es vida pública y ética. ¿Escuchaste bien? La vida cristiana es vida pública y ética. Y eso es lo que parece que alguna corriente de nuestro fariseo que traemos dentro lucha con esto. Mi vida cristiana no va a ser ni pública ni ética. Repito, no me estoy yendo al extremo de que todos me conozcan y conozcan quién soy y que me quiera quien me quiera y si no, pues no me refiero a eso. Sino me estoy refiriendo, hermanos, al otro extremo de esa tendencia a escondernos, esa tendencia a no manifestar nuestras luchas, tentaciones, etcétera. Andar en luz implica honestidad doctrinal, sí, pero también moral. Y a veces nosotros los cristianos reformados, por eso luego nos dicen deformados, ¿verdad? Porque, ¿cómo somos estrictos con la doctrina e hipócritas con la moralidad? A veces los pentecostales, los carismáticos, algunos sectores más moderados, hermanos, viven más la palabra de Dios, aunque con ignorancia doctrinal muchas veces. Pero lo poco que saben, lo practican, se esfuerzan por practicarlo. Nosotros tenemos esa tendencia a ser fuertes doctrinalmente, ser muy celosos de la doctrina y muy hipócritas en lo moral. Tenemos que quitar eso si queremos tener una comunión bíblica. Una iglesia que anda en la luz es como una casa con ventanas abiertas. La luz entra y muestra tanto belleza como que también se muestra, la luz que muestra, hermanos. ¿Has pasado?
en un mueble, que no ves nada, pero ¡ay! Cuando ves el sol ahí, dices, ¡ay! Y sale el polvito ahí. Esa debe de ser la iglesia, hermanos. Polvo, no estoy diciendo montañas de polvos donde la carnalidad sea algo natural y normal, sino esa santificación que la comunión en la iglesia también está teniendo. Se va a mostrar la luz, se va a mostrar la armonía, Cristo en medio de la iglesia, de la comunión, la adoración, la lectura, la predicación, pero también se va a mostrar el polvo que todos todavía tenemos. Entonces hay que promover prácticas, hermanos, promover prácticas de confesión mutua, rendición de cuentas y transparencia pastoral. Ya ven hasta dónde nos vamos, ¿no? Repito, promover prácticas de confesión mutua. Por eso hacemos lo que hacemos cuando vamos contigo o alguien se acerca y te dice, ¿me puedes dar tus motivos de oración de esta semana? Los mismos de siempre, hermano. Ya los conoces. ¿Se dan cuenta cómo hay una barrera ahí a veces entre nosotros? Esta semana estoy bien, gracias a Dios, hermano. Ya lo has dicho, ¿verdad? Por eso, ¿o te lo han dicho? O ya los que sí aparentamos un poquito más, ¿no? Y me incluyo, hermano, yo me caché cuando estaba realizando el estudio, a veces no estamos preparados para esa confesión mutua. Y de repente te llegan y te preguntan y estás pensando, ¿no? Pues eso primerito, eso, suéltalo, suelta esa lucha. Es una bendición enorme, suéltala. Y a veces, estás bien si piensas, ¿no? ¿Qué le diré? Algo general, algo. Pero si Dios lo sabe, hermanos amados. Rendición de cuentas continua. O sea, la rendición de cuentas voluntaria es más bendecida que la rendición de cuentas llamada por los pastores, por un consejero, por un mentor, por alguien que te discipula. Hermano o hermana, ¿necesita ser ya la consecuencia de alguna falta para que rindas cuentas de algo? ¿No sería mejor rendir cuentas de tu propia vida, de tus propias luchas antes? Pero tenemos esa tendencia, la falta de esa transparencia moral que tenemos nos hace ocultar lo más que se pueda hasta que la luz de la prueba que Dios permite en nuestras vidas. Y transparencia pastoral, hermano, no que nos mostremos como los más pastores mundanos y carnales, pero sí como cualquiera de ustedes, con pruebas, luchas, con sentimientos, ¿no? Con emociones en nuestro corazón, para que eso les dé paz a ustedes de saber que si los pastores mismos atravesamos pruebas, pues ustedes también. Entonces, todo eso va implícito en la transparencia moral. Eso es lo que nos enseña entonces esta primer parte del versículo, el contraste de la comunión. Debe de haber, hermanos, una transparencia moral, pero si andamos en luz, y luz implica ser transparentes delante de los hermanos. Te pregunto, para pasar a nuestro segundo punto, cuando tú tienes comunión de cualquier tipo, de cualquier nivel, ¿es esta la característica? ¿Eres transparente moralmente? Número 2, la fuente de la comunión. La segunda parte del versículo 7 nos enseña el fundamento, hermanos, cristológico y la unión con Cristo, esta doctrina de la unión con Cristo. Y eso lo vemos en la siguiente frase, dice, como Él está en luz. ¿Ya lo vieron? Como Él está en la luz. ¿Hablando de quién? De Cristo. ¿Cómo indica el modelo, el patrón a seguir? Como Jesús. Cristo es la norma, hermanos. Esa palabra, Él, es un artículo griego y se refiere a Dios, a Jesucristo. Y este artículo es muy enfático en el griego. Juan quiere apuntar hacia el modelo, hacia el ejemplo de quién está en la luz, como Él está en la luz.
Juan no presenta la luz como mera categoría ética, sino como la persona de Cristo, ¿te das cuenta? No nos muestra como una lista de moralidad, una lista de ética. No, nos muestra una persona, y esa persona es Cristo. Él está en la luz, dice el texto. Él es el referente. Por tanto, entonces, andar en la luz es andar conforme a la verdad que es Cristo. Y esto introduce, hermanos, la doctrina de la unión con Cristo. Esta simple frase nos enseña una doctrina completa. La vida moral cristiana, entonces, brota de la comunión vital con Jesús. O sea, si nosotros queremos estar en la luz, tenemos que estar con el que está en la luz, ¿te das cuenta? En comunión, unidos al que está en la luz. No podemos andar en la luz en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Vamos a tener buenas intenciones y no sé si te ha pasado, siendo transparentes moralmente. A veces queremos ser buenos a nuestra manera. Amanecemos más buenos que otros días, ¿no? Incluso podemos, estoy en el Espíritu, ni has leído. Tienes quién sabe cuántos días que no lees y estás en el Espíritu. Bueno, a lo mejor nada más me pasa a mí, ¿va? Porque veo sus caras que, ¡ay, ese pastor! Por eso luego me dicen pastor mundano, carnal. Hermanos, es la lucha de todo creyente. Pero tenemos que ubicar si la bondad que yo tengo surge de la comunión que yo tuve con Cristo. Es como resultado. Él es la fuente de la comunión bíblica. Por eso es que también, hermanos, tenemos un tipo de comunión contrastada con otra cuando no hay esa comunión con Cristo. No sé si te ha pasado. En la misma casa, pues ahí tenemos comunión. La vida moral cristiana brota de la comunión vital con Jesús. Alguien que me ayude a leer Juan 8:12, por favor, y Juan 15, versículos 4 al 5. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ya lo vieron? El que me sigue no andará en tinieblas. Esta palabra sigue, hermanos, es pegado a Él. El que está agarrado de Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cómo no? Si Él va a ser nuestro faro. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. ¿Quién dice? Yo. Juan 15, versículos 4 al 5. ¿Se dan cuenta? Creo que este versículo queda aún más clara la unión con Cristo. El que está unido a mí, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Es algo que viene y surge. La comunión entonces tiene como origen nuestra comunión con Dios. Entonces la ética a la que nos está llamando el apóstol Juan, la ética es el andar en la luz. En primer lugar, no es automático, no es automático. Repito, no es en nuestras fuerzas, no es por nuestra bondad implícita ahí al ser hechos a la imagen de Dios, no, hermanos. Está derivado de la unión con Cristo. La santidad cristiana es fruto de esa comunión con Él. John Stott lo parafrasea de esta manera y dice: la vida en Cristo produce una ética visible. La comunión con Cristo transforma la conducta. Una ilustración, ¿han visto una lámpara conectada a la corriente? Pues aquí están, mire, queda luz. La lámpara solo ilumina cuando está conectada. Así es la unión con Cristo. Él es la conexión que permite que la luz llegue a nuestras vidas y entonces la reflejemos verdaderamente, bíblicamente.
¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? Cultivar disciplinas que sostienen la unión con Cristo. Luego, si entras al grupo de oración, con el paso del tiempo, parece repetitiva una petición que nosotros los pastores hacemos para que los intercesores, los guerreros de oración de los 3 grupos que hay, estén ahí, ¿verdad? Pues como la viuda delante del juez, hermanos, porque es algo que solo Dios puede producir. Y una de esas peticiones es constancia en nuestras disciplinas espirituales de la iglesia local, que solo Dios puede poner. Y ahí están los hermanos y hermanas. Señor, pon constancia en todos nosotros en tu iglesia local, que hombres y mujeres sean constantes en su oración, que sean constantes en su lectura, que sean constantes en congregarse. Porque es importantísimo, hermanos. Para la vida de la comunión bíblica de la iglesia es importante que el domingo que nos reunamos, vengamos la mayor parte de nosotros y lo más unido a Cristo que podamos, para no afectar su iglesia, para no participar de las obras de la carne en su iglesia. No sé si había sido alguna vez consciente de eso, lo importante que es que tú vengas lo más en el Espíritu posible, esto es lleno de la palabra, en comunión con el Señor. Pero un contraste de eso es pues venir con ausencia de comunión con Dios, de oración, lectura, meditación, estudio, reflexión de la palabra. Aunque seamos de los más callados, se va a notar. Entonces necesitamos que nuestra comunión surja de una relación con el Señor. La comunión bíblica, la fuente de la comunión bíblica es mi comunión con Cristo. Y esa se ve reflejada un paso antes en mi andar, en cómo yo vivo, en mi conducta, en mi forma de vida. Tercer lugar, hermanos, el resultado de la comunión con Cristo. El resultado de la comunión con Cristo. Vean lo que dice la tercera frase: tenemos comunión unos con otros. Tenemos. Y Juan se añade, él es transparente, siendo inspirado por el Espíritu Santo es transparente moral. O sea, si yo no tuviera estas primeras 2 cosas, tampoco tengo comunión con ustedes, aun siendo el apóstol Juan. Ese tenemos, hermanos, no está ahí solamente así como para rellenar ortográfica y sintácticamente el texto. No. Juan se añade. Esto de comunión, común, unión, viene de la palabra, creo que muchos la conocen, koinonía. ¿La han escuchado? Implica, entonces ya vamos viendo, no solo estar reunidos con propósitos afines a los que el mundo allá afuera tiene koinonía, tiene comunión, ¿cierto? Se hacen comidas familiares los domingos, los fines de semana, se hacen por tradición incluso este tipo de comunión entre familiares, o sea, el mundo las practica. Nosotros muchas veces hasta participamos de ellas, ¿no es cierto? O sea, y es bueno, la comunión es buena, pero ve qué tipo de comunión tenemos, ¿no? No es esa la comunión a la que estamos llamados los hijos de Dios. Implica participación mutua, compartir la vida. Lo que se comparte también son bienes, verdad y gracia. ¿A qué te suena que se comparte bienes, verdad y gracia? Imagínate una comunión bíblica con estos 3 ingredientes: bienes, verdad y gracia. Normalmente el mundo lo que ofrece en su comunión, en su koinonía, son bienes, ¿no? La comida, las dinámicas, porque se hacen juegos, se ve una película cuando muchas cosas que se hacen. Pero normalmente son compartir, ¿qué? Bienes. Pero nunca se toca ni la verdad ni la gracia. Porque es importantísima la verdad y esa transparencia moral de la cual hablamos en el punto 1, hermanos. ¿Por qué creen que es vital en la comunión bíblica la verdad? No,
compartir verdad, nuestra verdad, ¿no? Nuestras luchas, nuestras batallas. Y fue muy buena pregunta por si no fui muy explícito. ¿Por qué creen que es importante compartir nuestra verdad? Crea empatía, y al crear empatía viene el siguiente ingrediente. ¿Saben cuál es el otro ingrediente? Gracia. Porque esa verdad entre nosotros, al crear empatía, empatía, ¿qué nos va a llevar? A buscar la gracia de Dios, a buscar el favor de Dios, a buscar el orar a Dios por esa situación que se está compartiendo. Pero si no hay verdad, no hay ¿qué? No hay gracia, no hay búsqueda de gracia. Y muchas comuniones o coinonías entre creyentes son así, superficiales. Hasta parece que son competencias a ver quién es más espiritual, en lugar de ser transparentes, ¿no? Muy estoicos, muy firmes, y está bien. Cuando eso es realidad, qué bendición. Pero no siempre es así. No siempre va a ser así. La vida cristiana implica el sufrimiento de este mundo, ¿sí, hermana? ¿Y eso qué es? Gracia, ¿verdad? Eso es gracia. Entonces vean lo vital que es esta transparencia moral de este como ingrediente básico de nuestra comunión unos a otros. Es un término, esta palabra koinonía, rico en el griego, que cubre tanto lo vertical, o sea, esta participación con Cristo, como lo horizontal entre creyentes, hermanos. Porque cuando hay bienes, verdad y gracia en nuestra relación con Cristo, sucede exactamente lo mismo que sucede cuando hay estas tres cosas entre creyentes. Dios no necesita nuestros bienes, pero cuando nosotros tenemos comunión con Él, le hacemos partícipe de ellos y nos sentimos más unidos a Él. Eso es una bendición de las ofrendas, ¿verdad? Sin que nadie nos motive, sin que nadie nos lea un texto para manipularnos, sin que nadie nos diga un texto para motivarnos. La motivación surge de la comunión que yo tengo con Dios y de cuánto he sido favorecido en mi trabajo, en cómo obtengo los bienes, para que ese corazón agradecido en comunión con Dios me haga compartir mis bienes con Él, que son de Él a final de cuentas, ¿no? Ahí mismo en mi relación con Dios, entre más verdad hay, mayor gracia. Porque si hay esa verdad y sinceridad de corazón, Señor, tengo esta lucha, ¿por qué tuve este pensamiento? La semana iba caminando hacia comprar unas cosas en la calle y iba pensando y meditando en esta situación de la transparencia moral y de repente, hermano, no me di cuenta en qué momento iba como loquito y iba del otro lado de la banqueta un noviazgo, una pareja, no sé qué eran, y me estaban señalando, y señor loco, ¿no? Porque llega tanto en tener comunión con el Señor ahí, pláticas con Él, que hasta en la calle dices, ay Señor, ayúdame con este pensamiento, con esta lucha. Entonces, si hay verdad, hay que gracia. Recordemos eso, si hay verdad, hay gracia. El mismo Juan lo dice más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Gracias, ¿se dan cuenta? Seamos lo más honestos posibles con el Señor. Compartir la vida en Cristo, entonces, nos ayudará a participar en la verdad, en una vida santificadora entre nosotros. Cuando hay honestidad, corrección fraternal, hospitalidad, se comparte no solo bienes, sino también cargas, como ya vimos cuando estudiamos llevar las cargas los unos de los otros. Nosotros lo hacemos, hermanos, cuando estamos en nuestro servicio de adoración, cuando participamos de la cena del Señor o la oración pública.
La comunión entonces es tanto un don, participación con Cristo o en Cristo, como un mandato. Es la práctica ética a la cual somos llamados. Necesita verse reflejado en nuestra forma de vida, hermanos. No es un sinónimo entonces la comunión de unanimidad superficial. ¿A qué le suena esta frase? Unanimidad superficial. Está más rimbombante las palabras, ¿no? Pero unanimidad superficial. ¿A qué le suena? Ok. Se adapta uno, ¿no? Dice la famosa frase coloquial: al lugar al que fueres, haz lo que qué. Lo que vieres ahí superficialmente, unanimidad, que si están riendo, pues ¿qué hago? Me río. Que si están llorando, ¿qué hago? Lloro. O respeto, aunque sea, ¿no? Y yo me uno a esa unanimidad superficial. Lo que diga la mayoría, ahí estoy yo. ¿Les ha pasado así en diferentes contextos ya no llamemos de koinonía, de comunión? A veces nos sucede. Comparar, dos comunidades. Vamos a hacer esta ilustración. Una que comparte la misma credencial doctrinal, pero está dividida por ofensas sin resolver. Ahí están los deformados, los reformados. Otra que practica confesión mutua, perdón y hospitalidad. Hermanos, ¿cuál manifiesta más verdadera koinonía? Imagínense, la repito. En una se comparte la misma credencial doctrinal, fuerte, reformada, sana doctrina, pero está dividida por ofensas sin resolver. La otra practica confesión mutua, perdón y hospitalidad. ¿Cuál manifiesta verdadera koinonía? La segunda. ¿Cuál practicas tú? ¿Cuál practicas más tú? La primera. Sería bueno instituir, ¿verdad?, grupos de confesión y rendición de cuentas. Sería bueno practicar la hospitalidad intencional, ¿no? Familias que abran su casa periódicamente. También sería bueno priorizar la enseñanza de la verdad y la disciplina amorosa. Esa es la verdadera comunión bíblica, hermanos. La verdadera comunión bíblica tiene un contraste, ¿verdad?, que se llama transparencia moral, lo aprendimos esta mañana, transparencia moral. Tiene una fuente que es nuestra comunión con Cristo y tiene un resultado, tenemos comunión unos con otros. Y finaliza el versículo 7, es garantía y base para la comunión. O sea, la última frase del versículo 7 nos enseña la garantía y la base para la comunión bíblica. Vean lo que dice la última frase. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos limpia de qué? De todo pecado. El lenguaje bíblico, hermano, sacrificial, ¿se acuerdan? Nos lleva al Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre, se refiere a la eficacia redentora de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice limpia, tiempo presente, continuo, indica acción eficaz. La sangre purifica, pudiéramos decir, purifica. Si ya limpió y en una posición teológica tú y yo somos santos, esa es la realidad de todo creyente. ¿Has escuchado de la santificación posicional? Ya tienes una posición de santo, nadie te va a quitar esa posición. Tú eres santo en ese sentido. Tú eres nueva criatura, nadie te va a arrebatar ni te va a quitar de esa posición, ahí estás. Pero también hay una
santificación que se llama o se conoce en teología como progresiva. El ya, pero todavía no. O sea, yo ya posicionalmente soy santo, pero en la realidad no lo soy. Estoy en camino a ser mejor que nuestro Señor. Ahí me ubico yo, y entonces la sangre que limpió todos tus pecados ahora purifica los presentes, porque tú y yo seguimos pecando. ¿Qué sientes cuando yo digo, tú y yo seguimos pecando? ¿Te incomoda? O como dije de Betty, ni es ni bueno ni malo, dilo, pastor, las veces que quieras, ¿no? Ni me va ni me viene. Pero tendría que ser, hermano. Juan vincula la comunión, hermanos, con la purificación, ¿te das cuenta? Repito, Juan vincula en nuestra última frase la comunión con la purificación. La presencia de Cristo en la luz no solo demanda transparencia, sino que su obra sustitutiva hace posible esa vida y comunión. Entonces, lo que el pasaje, esta frase nos enseña es que la sangre es la base objetiva del perdón y la limpieza. También la promesa que permite que los creyentes, escuchen esto, estén juntos, puedan estar juntos sin una acusación eterna. O sea, se van a manifestar faltas, pecados, formas de ser pecaminosas, pero siempre tenemos que recordar y apelar que la comunión bíblica nos recuerda que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, nos limpia de todo pecado, para que en esa comunión bíblica no haya ni mejores ni peores. Y anteponiéndolo, eso evita que nos juntemos con los más pecaminosos, ¿no? No, todos somos pecadores, todos tenemos las luchas, pero esta última frase nos recuerda que todos hemos sido limpios posicionalmente por la sangre de Cristo y que todos estamos en un proceso de limpieza que nadie ha terminado. Que nadie, escuchen esto, hermanos, va adelante o atrás el uno del otro. No, porque son diferentes luchas. Lo que para mi presente puede ser una lucha tremenda, para ti es algo ya librado por el Señor en ese momento. Por el contrario, a veces va a pasar al revés. Tu más grande lucha actual es algo para mí ya pasado. Pero ¿qué me ayuda a no enjuiciarte eternamente? Decir, esa sangre de Cristo también lo hizo, la hace creyente. Es igual que yo, es mi hermano, es mi hermana. Es una comunicación, una comunión santa, ¿te das cuenta? Cuando apelamos a la sangre de Cristo, cuando recordamos que la sangre de Cristo nos limpió a todos y nos sigue purificando a todos. No va a purificar al hermano tu exhortación, tu regaño, aún tu consejo más pulcro, más amoroso, lo va a santificar. Pero ¿qué tal cuando viene de la palabra de Dios? Entonces Dios dice, no yo. Pero me refiero a esa línea delgadita que muchas veces nosotros queremos ser los que corregimos a las personas, los que nosotros los cambiamos, la fuerza de nuestra exhortación los va a cambiar. No, hermano, nosotros estamos en la misma lucha. ¿Qué nos lo va a recordar? La sangre de Cristo expiatoria para todos, purificadora para todos. John Owen lo sintetizó de esta manera, espero no ser muy... La expiación de Cristo, dice él, no solo satisface la justicia divina, sino que capacita la santificación y la paz entre creyentes. Repito, la expiación de Cristo no solo satisface la justicia divina, ya somos todos creyentes, sino que capacita la santificación y la paz entre creyentes. Va a haber mucha paz y verdadera santificación cuando apelemos todos a la sangre de Cristo en mi propia falta o en la falta de los con los que yo tengo comunión. Dios tiene sus propios tiempos para cada uno. Eso no quiere decir que no tenemos que dejar de exhortar en su momento, de hablar verdad entre nosotros. Pero me refiero a ese yo interno, a esa carne que nos hace jueces, cuando nada nos condena. La sangre de Cristo ya nos justificó delante del verdadero juez.
Entonces hay que enseñar y predicar sobre la obra sustitutiva de Cristo como fundamento de la reconciliación. Hay que facilitar, hermanos, entre nosotros y estar promoviendo el ser partícipes, por ejemplo, de la cena del Señor, de la práctica de la cena del Señor, en donde es el momento adecuado para todos ponernos a cuentas delante del Señor. Hablar en nuestra familia de la importancia de este mandato de nuestro Señor Jesucristo y de creer que todos los participantes de la cena del Señor en ese momento nos pusimos a cuentas con el que debemos ponernos a cuentas. Orar por eso. Pues vamos a dejarle ahí, hermanos. Solo vamos a hacer algunas preguntas. ¿Tienes este tipo de comunión a la que hemos sido llamados esta mañana? No es cierto que todavía nos falta para tener este tipo de comunión. Es una clase, hermanos, bíblica, vital para la vida de la iglesia. Reconocer esta mañana que no hemos tenido este tipo de comunión en la iglesia muchas veces, que se nota cuando nos esforzamos y por su gracia estamos preparados de esta manera en que lo hemos aprendido hoy. Se nota al final de un tipo de comunión que podemos tener entre nosotros. Pero si no, también se nota esa superficialidad que muchas veces podemos tener cuando tenemos comunión los unos a los otros. Estamos llamados a esta comunión bíblica, hermanos. No solo en la iglesia, añadamos y extendamos la aplicación en tu hogar. Comienza con el Señor Jesucristo, siendo transparentes moralmente delante de Él, teniendo una comunión plena con Él para que Él sea la fuente, teniendo empatía con nuestros hermanos y apelando a la sangre de Cristo, que no nos hace jueces entre nosotros, nos hace hermanos, verdaderamente hermanos, con un mismo Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase y te pedimos que nos ayudes a seguir reflexionando y meditando acerca de la comunión bíblica de la cual hoy has comenzado a hablarnos. Señor, si es una clase que tú pones a través de tu Espíritu Santo como una carga, permítenos seguir investigando. Permítenos y pone en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, el practicar este tipo de comunión, para que, Señor, podamos ver el resultado en las relaciones que tenemos y en todas las comuniones, Señor, que todavía están por venir mientras nos tengas en esta tierra, para que practiquemos la comunión que tú nos enseñas ahí en el cielo. Ayúdanos a practicarlo aquí en la tierra, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.